preguntar evidentemente al congresista Carlos Brus, que además él ha sido parte de gobierno, brazo derecho, y además era muy amigo de Elian Carp cuando ella era primera dama. Así que yo le tengo que preguntar, ¿hay mérito o no hay mérito al ser primera dama, señor Carlos Brus? Bueno, pues la primera dama, por supuesto, es la esposa del presidente de la República. Y en ese sentido, todos le tenemos respeto. Pero el que tiene el mérito de haber llegado al presidente de la República es el presidente, ¿no? Yo realmente ahora entiendo por qué el presidente Humala no hace muchas declaraciones, porque se mete en unos líos terribles, ¿no? Ahora dice que es un mérito circunstancial, ¿de acuerdo? Porque las circunstancias llevan a una persona determinada a ser presidente del país, y además aduce de que ella como presidenta del partido tiene todo el derecho de hablar. Por supuesto tiene derecho de hablar, pero no en nombre del gobierno. Y hemos visto que en el último incidente de la remuneración mínima vital, ella habló en nombre del gobierno. ¿Por qué no en nombre del gobierno? Si el propio presidente está diciendo que es la fuerza mayoritaria, si es la fuerza que hoy gobierna, ¿por qué no puede hablar en nombre del gobierno? Por una razón, Milagros. El ordenamiento del país lo establece la Constitución de la República. Y la Constitución dice que los voceros del gobierno es el presidente y el primer ministro, nadie más. No hay más voceros en el gobierno. No dice que es la primera dama, no dice que es la presidenta del partido de gobierno, no lo dice. Entonces, ¿qué hace la esposa del presidente declarando, diciendo, no, el sueldo mío vital, la RMB, ¿te acuerdas que dijo así? No está en agenda. Ella no es vocera del gobierno. Entonces, ahí el presidente no lo puede se decir como presidenta del partido. Así dirá, mira, mi opinión como presidente del partido, es otra cosa. Pero cuando ella sale y dice, no está en la agenda del gobierno, ¿en nombre de quién está declarando? ¿No? Y además, ojo que... ¿En nombre de quién está declarando, señor Brus? Actúa como vocera del gobierno. Entonces, eso es lo que la gente ha rechazado. Una cosa es que la esposa del presidente lo aconseje, porque en efecto tu pareja, cuando tienes una posición de poder, es inevitable que te dé su opinión y tú la tomarás en cuenta o no. Pero otra cosa muy distinta es que empiece a tomar decisiones y posiciones en nombre del gobierno. Nadie la eligió. Yo recuerdo y he estado de verdad buscando y hurgando en los archivos intervenciones de las primeras damas en el pasado, ¿no es cierto? Pilar Flores mantuvo un perfil... Nores, perdón, he dicho Pilar, discúlpeme, Pilar Nores, la señora Pilar Nores, esposa en el momento que Alan García era presidente, la señora Elian Carp, bueno, Susana Iguchi fue pronto sacada, ¿no es cierto?, de Palacio por las propias denuncias que ella hizo. Pero he estado tratando de hurgar y en ningún momento he visto que una ex primera dama le enmiende la plana a un premier, a un primer ministro. Usted tiene más recorrido político que yo y ha sido además un funcionario, ha sido ministro. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Porque, ¿qué nos está tratando de decir el presidente Humala? Que el primer ministro va a ser una persona muda, que no va a hablar, que quien va a tener la vocería es su esposa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, esta noche vamos a hablar claro. En el Perú, el presidente que tenemos depende mucho de su esposa. Hacen una muy buena pareja, porque tú sabes eso de tú trabajar con tu pareja y aún así llevarte bien, mis respetos, ¿no? O sea, es difícil. Es difícil, pero me parece muy bien, ellos llevan muy bien su matrimonio. Pero hay una dependencia muy grande. Y yo lo vi en primera fila en la campaña, en los debates presidenciales. El presidente Humala miraba a la cámara y después que hacía su intervención, miraba a su esposa, le hacía así, la esposa le hacía así. Entonces, y en los intermedios, su esposa era el que se acercaba a ella, yo me acercaba al candidato Toledo. Sí, lo recuerdo en las campañas, pero entonces, eso no está mal, ella es una no consejera política. Entonces, de ahí a ser su consejera, ella ha empezado a tener protagonismo y poder con la tolerancia de él. Entonces, hay ministros que despachan con ella decide políticas públicas, ella ya influye en el nombramiento de ministros y ya está interviniendo en tirarse abajo a primeros ministros. Entonces, de lo que fue una consejera, ahora tenemos que es la segunda funcionaria más importante de este gobierno. Cuando escucho a los políticos como usted y otros, ayer estuvo también aquí Mauricio Mulder diciendo que la primera dama despacha con los ministros, yo siempre les pido las pruebas. ¿Cómo les consta? ¿Cómo le consta a usted, señor? Te lo dicen los ministros en privado. ¿Lo dicen? Claro. ¿No? Y es conocido. Ahora, el único problema que hay aquí, yo no tengo ningún inconveniente que ella tenga un protagonismo, es que rinda cuentas, pues. Porque en democracia, Milagros, todos rendimos cuentas. Por supuesto. Fíjate, cuando un congresista comete una inconducta, ha visto cómo le cae.
Y tienes comisión de ética, y después tienes fiscalía y todo. O sea, todos rendimos cuentas. El presidente rinde cuentas, los ministros rinden cuentas. Pero cuando tenemos una funcionaria que decide políticas públicas, decide sobre tu vida y la mía, y después dice, no, si yo no soy funcionaria pública, yo no tengo por qué ir al Congreso a interpelar, no tengo por qué me acusen de nada porque yo no he decidido nada. Pero el presidente está diciendo que se está tratando de circunscribir y limitar las tareas de Nadine a solo como primera dama y no como la representante política del partido que gobierna. Pero el presidente tiene que tener claro que la representante política del partido que gobierna no tiene ninguna injerencia en el gobierno. La Constitución de la República no le da ninguna injerencia. ¿El presidente no ha leído la Constitución a claso? El presidente de su partido no tiene ninguna injerencia en el gobierno. Eso lo tiene que tener claro él. El que dirige el país es él, el que esperamos que tome las decisiones es él, el estadista que queremos que nos lidere y nos mejore la calidad de vida es él, no su esposa. Su esposa lo podrá aconsejar, pero no le puede dar poder que después ella no rinde cuentas ante nadie. Y eso a mí me pone sumamente nervioso. La última vez que una situación igual donde alguien tenía poder y no rendía cuentas a nadie fue con Montesinos, y no estoy comparando a Montesinos con Nadine, pero estoy diciendo que fíjate lo que podemos derivar en una situación así de irregular. ¿No se está jalando demasiado la alfombra? No, lo que pasa es que estamos haciendo la voz de alerta en una situación bien particular, tú mismo lo has dicho, no recuerdo ningún gobierno democrático donde la esposa del presidente haya tenido tanto poder como el actual. Y ahora ya hemos visto de ser consejera, de sugerirle a los ministros. No, ahora ya ella sale como vocero del gobierno y se tira abajo el primer ministro. Carmen Omonte me dijo en una entrevista hace poco que esta era una situación inusual y que teníamos que aprender todos como sociedad a acostumbrarnos que la primera dama era además la presidenta del partido que gobierna, que ganó las elecciones. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Acaso la Constitución dice que por ser primera dama y presidente del partido entonces puede tener oficina en Palacio y decidir políticas públicas? No dice la Constitución eso. Modifica la Constitución, pues. Pero no me puede nadie obligar a mí a acostumbrarme a una situación que no está en la Constitución política del Perú, que yo he jurado defender. Y eso es lo que tiene que tener claro. Muy bien, tengo que ir a una pausa. Solo quiero decir algo y lo quería decir después de la intervención del congresista Bruce, a quien le voy a preguntar después de la pausa, cuál es la intención, el objetivo final de nuestra pareja presidencial. Y es lo siguiente, el presidente ha utilizado un adjetivo muy fuerte. Ha dicho lo que están tratando de hacer con esta campaña asquerosa. Presidente Humala, y se lo digo con mucho respeto, lo que es asqueroso es que hasta ahora no bloqueen los celulares en los penales. Eso sí es asqueroso. Lo que es asqueroso es que incluso el hijo de un alcalde, le caiga bien o le caiga mal, sea de su partido o no sea de su partido, el asesinato de su hijo haya sido teledirigido desde los penales. Eso sí da náuseas, presidente. Que 2 años y medio después usted sea incapaz, como presidente de mi país, decir, se acabó. Estos sicarios, delincuentes, narcotraficantes, maleantes que están matando a mi gente, porque nosotros, los peruanos, esperamos que el presidente nos proteja, no sea suficientemente capaz de decir, se acabó, no van a poder hacer ni una sola llamada, porque así es la vida, porque en la democracia lo que importa es la seguridad y es la columna vertebral de un país. Eso, presidente, sí es asqueroso. Me lo va a perdonar y se lo digo con mucho respeto. Hace tiempo que le estamos reclamando a los ciudadanos del Perú vivir en paz y en seguridad. Y ahora usted nos habla de una campaña asquerosa. Ese adjetivo es tan fuerte que yo tiemblo, ¿no? ¿Cuántos meses han pasado y usted hasta ahora no nos explica por qué cuidaban a Óscar López Meneses? ¿Y me puede explicar por qué ha premiado al almirante Cueto y lo ha mandado a la OEA? ¿Por qué ha premiado usted al primer ministro que tuvo la cara de decir que éramos unos histéricos y que acá había histeria colectiva porque reclamábamos seguridad y usted lo ha premiado mandándolo a la OEA? Eso, presidente, eso sí para mí es asqueroso. Y eso a mí sí me da náuseas. Me va a perdonar y bueno, discúlpeme, congresista Bruce, pero no, para mí el tema de la inseguridad es algo que me aturde, que me conmueve y yo pues no quiero vivir en un país donde se mata alegremente y con absoluta impunidad. Me voy a la pausa y al regresar el congresista Bruce se la tiene jurada a Carmen Omonte. ¿Qué pasó entre Bruce y Omonte? ¿Por qué se pelearon? ¿Qué sabe Carlos Bruce de los Dyer? Ya venimos.